Hey, saludos, bendiciones. Bienvenidos a este canal. Soy Wilfredo Idriogo y el podcast que estás escuchando o que estás viendo y escuchando, porque salimos por todos lados, se llama La Wilfredada. Siempre una perspectiva diferente acerca de los temas que todos los días debemos enfrentar dentro de la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, donde sea. Nosotros intentamos presentarte una perspectiva un poquito más amplia de las cosas. Hoy, de manera particular, como lo dice la miniatura, vamos a hablar de la fuente de la bendición. Yo sé que todo el mundo va a decir, ¿la fuente de la bendición es Dios? Sí, ya te vamos a explicar de qué se trata. No te olvides suscribirte a este canal, darle a clic ahí a la campanita, activar las notificaciones y siempre mantente al día con lo que hacemos constantemente acá en La Wilfredada. Gracias por estar con nosotros. Acompáñame. Hoy un saludo especial a la gente que siempre ha estado enganchada desde el primer capítulo. Tenemos mucho que contarles. Hoy, pues, por supuesto, puntualmente vamos a hablar de la fuente de la bendición, como ya te contamos, pero mandamos ese saludo especial a la gente que ha comentado, que ha hecho cosas y que ha compartido, además, que ha multiplicado la información o el contenido que hemos estado compartiendo aquí en la Wilfreda. Recuerden una cosa importante, nosotros no somos los dueños de la verdad en lo absoluto, todo lejos de eso. Simplemente a partir de lo que dicen las escrituras, tratamos de presentar una óptica diferente, ¿ok? Muy bien, todo chévere. Avanzamos entonces con el capítulo de hoy, la fuente de la bendición. Vamos a ir al grano porque es mejor aprovechar bien el tiempo y las cosas tienen que decirse de la forma como se tiene que decir en el momento que se tiene que decir sin darle mucha vuelta, perdón. La fuente de la bendición no es otra que la obediencia. La obediencia es la fuente de la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué decimos fuente? Porque es de donde va a brotar las cosas buenas, positivas, de bendición que van a llegar a tu vida. Por supuesto que, como decía en la introducción, en la presentación, hablábamos de que la fuente de la bendición es Dios porque Dios es el que nos bendice. Estamos de acuerdo en eso. Pero yo quiero hablarte es de lo que, vamos a decir, vamos a usar esta palabra, de lo que activa la bendición en tu vida, de lo que hace que en tu vida seas una persona bendecida. Pero también hay que ampliar este concepto. La bendición no tiene únicamente que ver con aquellas cosas que me salen bien. La bendición tiene que ver con que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Eso tiene que ver con la bendición, con que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Porque si no, si nosotros no entendemos ese concepto, vamos a partir o vamos a caer en el error de materializar la bendición de Dios, de medir las bendiciones de Dios por lo que tengo y por lo que soy. Y definitivamente lo que tengo, lo que soy es muestra de que Dios me ha bendecido. Pero la fuente de esa bendición no es el tremendo negocio que hice. ¿Me entiendes? La fuente de esa bendición no es la superidea que tuve para lograr algo. No, la superidea que tuviste, el tremendo negocio que hiciste, la buena salud de la que gozas, la familia que tienes, todo es porque previamente fuiste obediente y por causa de tu obediencia, entonces Dios te da las ideas, la creatividad, las habilidades, todo eso. ¿Sí me entendiste eso? ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos esto porque a partir de aquí vamos a desglosar algunas cosas que son necesarias entender para que no cometamos el error de pensar que la bendición de Dios llega a nuestra vida por causa de algunas cosas que hacemos. No es así. Viene por causa de la obediencia. Vamos a leer las escrituras, un versículo, dos versículos muy famosos que tú y yo conocemos muy bien y aunque tú te lo sepas de memoria, lo vamos a leer igual. Dice así, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios o de nuestro Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí en este versículo encontramos el concepto de obediencia. Es la ley de Dios, guardarla y ponerla por obra. Ese es el concepto de obediencia. La ley de Dios, escucharla, guardarla y ponerla por obra. Eso es obedecer. Lo que Dios me diga que haga, yo hago. Eso es obedecer. Después dice, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice así, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de
Dios. Vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán. Oye, en otras palabras, está diciendo que esto es consecuencia de lo anterior. Si tú guardas, oyes la voz de Dios, guardas y pones por obra lo que Él ha establecido, entonces las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. ¿Sí se entendió eso? Entonces, lo que va a hacer que nosotros seamos bendecidos es el nivel de bendición, la constante bendición en nuestra vida viene por causa de la cantidad de veces que yo obedezca, aunque suene a número, a que, bueno, obedezco aquí, obedezco acá. Quiero decirte de esta manera, siempre que yo esté obedeciendo a Dios, vamos a tener la posibilidad de ser bendecidos. Siempre que estemos obedeciendo a Dios, vamos a tener la posibilidad de estar en un terreno de bendición. Cualquiera puede decir, hermano, pero es que las cosas no me están saliendo bien. Bueno, porque puede ser parte de lo que como persona vivimos todos los días, pero que Dios está en ese asunto y que al final del día nos va a bendecir. Por eso es que cometemos el error muchas veces de cuando algo nos sale mal, decir, no, Dios no me está bendiciendo, no, Dios te está bendiciendo, porque si tú eres obediente, Dios va a apartar de ti cosas que te afectan. ¿Sí lo ves? O sea, si Dios te está bendiciendo por causa de tu obediencia, hay cosas que quizás te salen mal, pero te van a salir mal es porque esa es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios se cumple, entonces ¿qué tenemos que decir? Que estamos siendo bendecidos, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener todo esto en cuenta, muy, pero muy en cuenta. Vamos a nos mencionar algunas cosas aquí que nos van a permitir entender, tener este tiempo de Wilfredadas, como siempre lo decimos, porque lamentablemente hemos malentendido, incluso hemos mal enseñado. Obviamente, si lo enseño mal, pues lo entiendo mal. Digamos lo que a mí me bendice. Ok, vamos a leer algunas cositas aquí para que las tengamos muy presentes. La bendición no viene por estar siempre en la iglesia. La bendición viene por estar en obediencia a Dios. Siempre. No estoy diciendo que ir a la iglesia, no quiero unirme a esa gente que dice, yo no necesito estar en la iglesia para hablar con Dios. Es verdad, pero yo no estoy diciendo tú tienes que congregarte. Eso es tema de otro capítulo en nuestro podcast, el congregarse o no. Ese es otro tema. Pero quiero decir que mucha gente se confunde y cree que por el hecho de estar constantemente en la iglesia va a ser bendecido. No, tú puedes estar todos los días en la iglesia y estar lejos de Dios. Puedes estar cada domingo en la iglesia y estar lejos de Dios. A mí me ha pasado momentos, y estoy seguro que a muchos de los que están viendo y escuchando les ha pasado, que hemos estado bien dentro de la iglesia, sirviendo, haciendo cosas, pero no hemos renunciado a algunos asuntos en nuestra vida y por eso, pues, no estamos en una completa bendición. ¿Sí me entiendes? Entonces, es sumamente importante que yo entienda que el hecho de estar en la iglesia no me bendice automáticamente. Eso es muy importante. Estar en la iglesia es parte de nuestras prácticas, de lo que como digamos que el amor que tenemos para con Dios, todo lo que tenemos para con el Señor, nos hace congregarnos porque entendemos, por obediencia, porque necesito reunirme con mis hermanos. Repito, el tema de congregarse es otro punto en otro episodio, pero te explico un poco esto digamos, para que me entiendas bien lo que te digo. Que hay gente que piensa que por el hecho de estar en la iglesia ya automáticamente está siendo bendecido. Y si bien es cierto que escuchas una palabra, que escuchas algo y eso te estremece, te da un impulso, Dios te toca en la iglesia, sí. Pero al salir seguramente podemos decir mentiras, al salir seguramente podemos hacer algo que deshonra a Dios, entonces estamos siendo desobedientes. Entonces, por más que estuvimos en la iglesia durante el tiempo que estuvimos, si al final hicimos algo que deshonra a Dios, estamos siendo desobedientes y eso no activa la bendición en nuestra vida. Samuel lo dice, se lo dice a Saúl, Saúl, se complace Jehová, se complace Dios, tanto en el sacrificio como el que se obedezca a su palabra. Se lo estoy parafraseando allí, pero no recuerdo textualmente las palabras. No, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, porque tú te puedes parar a las 3 de la mañana a orar y a las 10 de la mañana hacer algo incorrecto. Entonces, muchas veces nosotros, oye, anoche me acosté cansado, pero me paré a las 6 de la mañana porque yo tenía que ir a la iglesia a estar con mi Señor. Sí, maravilloso tu sacrificio, pero lo más importante para Dios es que quizás no sé, llegaste, no te paraste a las 6, sino que te paraste a las 7, y igual llegaste a la iglesia todo apurado, sudado, y de repente, oye, quizás ya había empezado, no estoy invitándolos a que lleguen tarde. Lo que estoy diciendo es que a veces nos enfocamos en ese tipo de cosas, y más adelante, durante otro día, resulta, mis amados hermanos, que hicimos algo incorrecto. Entonces, estar en la iglesia no me
catapulta automáticamente a ser bendecido, no es automático. ¿Por qué? Porque lo que a mí me va a bendecir es la obediencia a Dios. Alguien dígame en los comentarios. Muy bien, vamos a avanzar. Nos quedan un par más antes de cerrar el video. Nosotros no podemos comprar la bendición de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente cree que cuando diezma, cuando ofrenda, cuando hace pactos, cuando hace este tipo de cosas, está comprando la bendición de Dios. Y aunque no lo piensa así que decía, con esto voy a comprar a Dios. No. Aunque su corazón dice, yo voy a dar de lo que a mí, de lo que yo quiero dar, está bien. Pero en el fondo están pensando que voy a dar porque Dios me va a bendecir. Porque Dios me va a bendecir. Y realmente nosotros no podemos dar porque Dios me va a bendecir. Tengo que dar porque yo debo ser obediente. Obediencia, debo ser obediente a la palabra de Dios y de todo lo que nosotros ganemos, pues nosotros vamos a ser bendecidos. Por supuesto que, insisto otra vez, el tema del diezmo y todo esto es un capítulo aparte, ¿no? Para explicar que los principios del diezmo bendicen. Claro que sí, sí es cierto que eso trae una prosperidad por el hecho de todo esto, pero al final, mire, la bendición de Dios, tú no puedes entenderla como algo que tú das y la recibes, que tú compras, que tú la entregas y recibes algo. No. ¿Recuerdan ustedes el episodio donde este hombre de Dios llamado Eliseo, el profeta, llega otra persona llamado Naamán, recuerden ustedes, y Naamán, bueno, tenía lepra y todo aquello, y Eliseo le dice, vaya y bañese allá en el río, él se baña y es sanado. Obviamente la historia es mucho más larga, él es sanado. Y él quería bendecir a Eliseo, le dice, oye, yo quiero darte algo. Quiero darte. Y Eliseo no lo acepta. Entre otras cosas, Eliseo no lo acepta porque Naamán no se podía ir pensando que la bendición de Dios la podía comprar, porque eso no se compra, ni se vende, como dice la canción, no se compra. Entonces, entre otras cosas, hay otros detalles ahí en esa historia. Pero nada más no se podía ir pensando, no se iba a ir pensando que, bueno, como yo, mira, me sanaron, me dieron esto, yo te voy a pagar. No, tú no puedes pagar por la bendición de Dios. Tú vas a ser bendecido en la medida que obedezcas al Señor. Giesi después lo va persiguiendo, lo consigue por allá, mira, sí, hace falta esto, otro, le pide dinero y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia de Giesi y si no, bueno, usted lo puede buscar allí en el libro de los reyes. Pero quiero que entendamos esto, nosotros con dinero no podemos comprar la bendición de Dios. Nosotros necesitamos obedecer para ser bendecidos. Yo no digo que usted no tenga alguna iniciativa de tener un pacto con Dios, de hacer algo por fe, usted hace algo, pero si usted piensa que dándole una cantidad de dinero a la iglesia o que dando una cantidad de dinero a algo, usted va a ser bendecido, usted está equivocado, porque esa no es la fuente de la bendición. Si tú haces un movimiento económico que por la iglesia, por alguien, por una persona, si tú haces un movimiento de esas características y tú ya estás siendo obediente previamente, es probable que Dios vea todo eso con un agrado. Es probable, no, Dios va a ver todo eso como un agrado y no es que si tú das una cantidad te lo va a multiplicar o a triplicar. No, Dios sabrá cómo hacerlo. Pero el punto es este, familia, que lo que te bendice no es lo que das o lo que haces, lo que te bendice es la obediencia, obedecer al Señor. Ok, muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Este punto es muy polémico, viene Wilfredada, yo sé que mucha gente se va a poner un poquito brava conmigo, pero lamentablemente hay que presentar otra perspectiva. Puedes no estar de acuerdo con nosotros, pero yo te voy a presentar otra perspectiva para que lo veamos un poco más amplio y sepamos el punto de todo esto, que qué es lo que a nosotros nos bendice. Escucha muy bien, la bendición no viene por honrar a una persona. Si tú honras a una persona, eso automáticamente a ti no te bendice, porque si tú honras a una persona con algo, lo honras de alguna manera, pero tú tienes una vida desobediente, ¿dónde está la bendición? En cambio, tú puedes bendecir honrar a Dios, o ser obediente y hacer todas las cosas y quizás nunca regalarle algo a alguien. Nunca. Y Dios te va a bendecir por causa de tu obediencia. Sé que muchos dirán, bueno, pero que cuando eres obediente entiendes los principios de honra. Eso es otra cosa. El tema de la honra es otra historia, pero hay mucha gente que se ha confundido y piensa que por tú honrar a alguien, tú vas a ser bendecido. Y lamentablemente no es así. Es decir, voy a explicar, no es que no sea así, sino que lo que nosotros no podemos entender, este versículo o esta palabra, ya voy a leer el versículo,
como que realmente el hecho de que yo honre a mi pastor, al apóstol, al profeta, al líder, que yo los honre, eso me va a bendecir a mí. No, porque si tú haces todas esas cosas en favor de alguien, pero tú estás haciendo lo incorrecto en otro lugar, mi amigo, mi hermano, mi familia, no vamos a ser bendecidos, no hay forma de que eso ocurra. Y otra cosa importante, lamentablemente, y viene Wilfredada, pero me pongo serio porque yo sé que este tema es un poquito álgido para mucha gente. Lamentablemente, mucha gente ha querido dejarte saber que hay un poder en honrar a tus autoridades. Yo creo que eso es verdad. Préstame atención. Creo que es verdad porque, y ya vamos a leer el versículo, creo que es verdad cuando tú honras a una autoridad, hay algo bueno allí. Pero ¿sabes dónde también hay algo poderoso? En honrar a tu hermano que se sienta al lado tuyo en la iglesia. Hay algo poderoso allí también. Pero mucha gente se encarga de leer el versículo hasta cierto punto. Ya vamos a leer el versículo, insisto, hasta cierto punto, porque hasta ahí yo dejo la enseñanza y digo, voy a honrar al apóstol, al pastor, no sé qué, porque el que hace esto recibe esa bendición y se olvida de la otra parte del versículo. Y con esto vamos a cerrar el video. Fíjense esto. Cuando una persona lee cuando dice, Jesús dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Cuando yo leo eso, yo entiendo que Jesús me está diciendo que cuando yo recibo a alguien literalmente en casa, lo atiendo, le brindo una buena arepa, hago tal cosa, la bendición que recibe el profeta la voy a recibir yo. Es lo que está diciendo Jesús allí, ¿ok? Y eso se entiende, ok, de buena manera porque estoy de alguna forma recibiendo, honrando, dándole al hombre de Dios. Pero resulta que el versículo continúa, mi hermano. El versículo no se para allí, pero mucha gente hoy dentro de las iglesias deja el versículo hasta allí. No podemos dejar el versículo hasta ese lugar, porque el versículo continúa. Las palabras de Jesús continúan. Yo lo lamento mucho, y digo lo lamento porque es que lamentablemente uno dice cosas como esta y la gente lo ve a uno mal porque piensa que uno está en contra o no quiere o está, ¿sabe?, tirándole a alguien. No, familia, no le estamos tirando a nadie. Estamos realmente poniendo, oye, una perspectiva para que lo veamos totalmente, porque la iglesia piensa que mientras más tú bendices al profeta, más vas a ser bendecido, y eso no es así, mi hermano. Mientras tú más bendigas al apóstol, más bendición vas a tener. Mientras tú más honres el manto, más bendición vas a tener. Mi hermano, no es así. Las palabras de Jesús continúan. ¿Sabe qué dice después el versículo? En el mismo versículo. ¿Sabe qué dice? Dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición del profeta, recibirá. Pero sigue diciendo, el que recibe a un justo, por cuanto es justo, bendición de justo recibirá. Oye, ¿qué nosotros podemos definir como una persona justa? ¿Qué es una persona justa? Una persona justa puede incluso ser una persona que sea un simple servidor, y digo simple no por restarle peso, sino un simple porque a veces creemos que, ¿sabes? Él tiene el título y estas cosas. Y entonces esas cosas es como que son medio irrelevantes y no son irrelevantes. Los servidores tenemos que estar activos, que bueno, esa es otra cosa. Pero una persona que simplemente sirve en la iglesia, puede ser una persona justa. ¿Sabe por qué? Porque un justo es aquel que constantemente está intentando agradar a Dios. Una persona justa es aquella que se esfuerza por obedecer a Dios. Una persona justa es aquel que obra con justicia o al menos lo intenta. A mí me gusta usar intenta porque es que nadie me puede decir a mí que es completamente justo. Nadie puede decirnos aquí que somos completamente obedientes en todo. No, nos cometemos errores. Ya lo explicamos en el capítulo, en uno de los capítulos recientes que grabamos. Todos cometemos errores. Entonces, por eso yo defino una persona justa como alguien que obedece a Dios, que puede tropezar, pero cuando tropieza se da cuenta que tropecé, voy, confieso, pido perdón, hago lo que tengo que hacer y sigo adelante. Pero ¿sabe qué? Cuando yo leo justo, la palabra justo me abre la categoría enormemente. Ya no es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y el líder, el no sé qué. Ya no es solamente eso.
Entonces, ¿por qué no leemos el versículo completo y le enseñamos a la gente? Y es lo que estamos tratando de hacer aquí, ponerte la perspectiva con esta Wilfredada y decir, ¿sabe qué? El que es servidor también lo podemos honrar. Entonces, no, pero nada más hay que honrar el manto porque ahí es donde está la bendición. Es un error, familia. Es un error entregar esa perspectiva nada más. Yo no estoy diciendo, no le den un regalo, no obedezcan. No estoy diciendo eso. Obedezcamos a nuestras autoridades, sujetémonos a nuestras autoridades, pero no entendamos, ni mucho menos enseñemos que la honra a ellos es lo que nos trae bendición. Lo que nos trae bendición es la obediencia. Es la palabra que yo obedezca, es lo que me trae mi bendición. Pero si aún yo voy a entender como la honra como algo que es parte de mi ejercicio, perdón, de mi vida cristiana como persona, como hombre de Dios, yo debo entender que no es nada más a mis autoridades, porque dice el que recibe a un justo, por cuanto es justo, bendición de justo recibirá. Todas las personas que están a tu alrededor son dignas de honrar. Todas las personas que están a tu alrededor van a hacer que Dios te mire con agrado. Si tú piensas que honrar al pastor va a hacer que Dios te mire más con agrado, pues estás equivocado. Si tú piensas que honrar a la autoridad te va a hacer más bonito delante de Dios, estamos equivocados. Y lo digo al revés, si tú piensas que honrar nada más al que está a tu lado, el que no es nada, te va a hacer más bonito delante de Dios, también estamos equivocados. Aquí hay que honrar a todo el que merezca honra. Dice eso la Biblia. Al que honra, honra y al que respeto, respeto. Entonces, todo el mundo es digno de brindarle un café. Todo el mundo es digno de, en algún momento, me acordé de ti, mi hermano, te traje esto. Todo el mundo es digno de eso. Todo el mundo. Explico brevemente esto otra vez, que ya lo dije, pero lo voy a recalcar para que no se tergiverse nada. Cuando yo digo todo el mundo, me refiero a que no nos encasillemos y lo explico, por favor. Mírame bien, mira mi cara, mira mis ojos, ve mi boca, mira todo lo que estoy haciendo. No estoy diciendo que no sea importante. Lo que trato de decir es que no pensemos que la bendición viene por honrar un manto. No viene por ahí, la bendición viene por honrar a Dios, por obedecer a Dios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 28, y si tú honras a la gente, y si tú pagas por esto, y si tú estás en la iglesia todo el tiempo, vas a ser bendecido. No, eso no es lo que la Biblia dice, es que si guardamos los mandamientos y los ponemos por obra, eso es lo que nos va a bendecir. Dice la Biblia, vendrán sobre nosotros las bendiciones y nos alcanzarán. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Entonces, no nos quedemos como con esta parte como que siento que me están diciendo lo que no me gusta, aunque no nos guste, no importa, intentemos crecer, aprender y abrir la perspectiva de las cosas y de repente nosotros vamos a poder enseñar de una forma diferente las cosas y eso muy probablemente nos va a llevar a ser una iglesia, una comunidad mucho mayor, más entendida, una comunidad mucho más amplia dentro de todo esto. Si usted todos los días hace algo por su pastor, hágalo. No pasa nada. Usted no está haciendo nada malo. Si usted cada 31 de diciembre le regala una Biblia a su apóstol, hágalo. No pasa nada. Pero no piense que ahí está la bendición. No piense que ahí es que Dios lo va a bendecir. Porque usted esa misma Biblia se la regala a un servidor y Dios lo va a bendecir también. O mejor dicho, no es eso. Pues, o sea, si se la regalo aquí, como el que bendice a un apóstol, porque por cuanto es apóstol, bendición de apóstol recibirá. No, y el que bendice no, yo prefiero la bendición del apóstol. Yo prefiero lo del pastor, la del manto, porque el servidor que está nuevo, ¿qué me va a dar? No, mi amigo, esto se trata de Dios. Esto se trata del Señor. El Señor está hablando unos versículos más atrás en ese pasaje. Dice, el que me recibe, recibe al Padre. Y después explica estas demás cosas. Entonces, familia, escúchame muy bien. La bendición de Dios se activa con nuestra obediencia. La bendición de Dios se activa cuando nosotros obedecemos. Todas las cosas que acabamos de decir son importantes. Asistir a la iglesia, congregarnos, es importante. Saber que no con dinero voy a comprar la bendición de Dios, eso es importante. Saber que honrar a mis autoridades y a la gente es importante, claro que sí. Pero lo que realmente me bendice es la obediencia, la palabra que decido obedecer. Eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Esto es La Wilfredada. Yo soy Wilfredo Idriogo. Recuerden siempre suscribirse a este canal y darle clic a la campanita para que las notificaciones te lleguen todo el tiempo. Hasta un próximo video.